No, si venden el uno solo, pregunta. No, Bueno, aquí vende estamos. siempre los dos juntos. Los dos juntos. Ahora estuve en la librería y vendían los dos juntos. Voy a preguntar al de la edición. Bueno. Parashat Noach es lo que estamos estudiando. Todos los que tienen el libro, que lo saquen. Los que no tienen, normalmente, porque mi idea es que profundicemos en la Perashá siempre, porque tienen temas lindos, y más estas Perashot. Son muy bueno. Tenemos aquí el Tanaj, tenemos aquí el libro, y se me cayó esto. Hoy no traje el cosito. Ya empezaba. Bueno. Queremos ver. Voy a leer las preguntas. Acá. Las preguntas que queremos ver sobre Parashat Noach. Los temas los vimos recién. Bueno. Acá. Bueno. Preguntas a analizar. Los que tienen el libro, página 132. ¿Está bien? Vamos a analizar esto. ¿Cuál de estos es? 5 Bereshit. Ideas de Bereshit. El verde. ¿Está bien? Bueno. Lo digo primero en 2 preguntas. Dije que vamos a analizar principalmente, pero me van a hacer en total 4 o 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿En qué hoja es? En la página 132. 132. Leo las preguntas. Siempre vienen las preguntas al principio para incentivar la curiosidad y ver qué vamos a analizar. ¿Por qué Dios decide destruir a toda la generación del diluvio? ¿Entiendes lo que queremos ver? O sea, ¿cuál fue exactamente el pecado que haría que Dios definiría no quiero más mundo? Tiene que ser algo muy grave, ¿no? Para que Dios determine que va a destruir el mundo después que creó su mundo, un mundo tan hermoso. Está bien, las personas se portaron mal, bueno, pero ¿cuánto mal? Para que Dios decida destruir el mundo tiene que ser muy mal. Entonces tenemos que analizar exactamente qué dice la Perashá, porque la Perashá es muy específica, dice cosas interesantes, de cuál fue exacto el pecado. ¿Entendieron? Estamos analizando, en otras palabras, cómo Hashem maneja el mundo, ¿no? Pregunta número 2. ¿Por qué de esta manera? Con un diluvio. ¿Podría haber otras maneras de destruir el mundo? O sea, por ejemplo, en Sedom y Amorá, ¿qué pasó? No fue una inundación. Fuego y azufre del cielo. Podría haber sido fuego y azufre, no sé. Puede ser un terremoto, puede ser tsunami, hay muchas posibilidades, ¿no? Acá fue Mabul. Mabul significa diluvio, que llueve muchísima, que cae muchísima cantidad de agua de arriba, pero no fue solamente eso, y también que las aguas de abajo de la tierra emergieron, y eso provocó totalmente que todos mueran ahogados, en cierta manera. Pero ¿por qué el castigo fue así? ¿Por qué el castigo con agua? ¿Entendió la pregunta? Sí. O sea, lo que quiero ver es si tiene... Normalmente cuando hay un castigo buscamos una relación causa y efecto. O sea, vino esto por esto. Vino esto por esto, ¿no? Normalmente. O si vino esto para algo más, pero algo me viene a enseñar. ¿Qué me viene a enseñar? Porque Dios puede mandar cualquier castigo, pero ¿por qué con esta manera? De esta manera. ¿Se entiende la pregunta? Tercera pregunta. Dios es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Por definición de Dios es perfecto, ¿no? Y no tiene cambios. ¿Estamos de acuerdo? Hay que explicarlo, no hay que explicarlo, ¿no? Todo lo que tiene cambios no es perfecto. Lo perfecto no tiene cambios, es que tiene una falencia. Muy bien. Él sabe todo antes de que ocurra, y en nuestra Perashá vemos que después del diluvio, Dios dice que nunca más va a destruir a toda la humanidad. ¿Está bien? Sí. Esto implicaría que Dios se arrepintió o que cambió de manera de pensar después del diluvio. O sea, primero decidió destruirlo, ¿no? Vino el diluvio. ¿Y Dios qué dice después? Nunca más va a pasar. ¿Por qué nunca más va a pasar? ¿Por qué nunca más va a pasar? ¿Y si se porta mal de nuevo? ¿Y que pase de nuevo? Entonces ¿Dios va a cambiar la manera de gobernar el mundo? ¿Entiendes mi pregunta? Si Dios es perfecto y Dios no tiene cambio, cada vez que pasa A, B y C, pasa esto, ¿no? Entonces Dios dice, si llegan al top de los pecados, viene la destrucción. Bueno, entonces Dios dice, promete, que nunca más va a destruir el mundo.
Es como, parece como un cambio. ¿Por qué cambias de idea, Dios? No, si el mundo se porta mal, tendría que venir el mismo castigo de nuevo. Entonces, ¿por qué promete que no? ¿Entendieron la pregunta? No quiero contestar. Quiero incentivar la pregunta. ¿Entendieron la pregunta? También hay que entender ese pasú que dice que Dios se arrepintió. Porque Dios no se arrepiente. ¿Está bien, claro? Pero eso ya lo podemos contestar del vamos. La Torá habla en el lenguaje humano. Cuando Dios decide destruir a esta gente porque se porta muy mal, se arrepintió de haberlo creado, no significa que hay un arrepentimiento. Uy, me arrepiento. No, significa que, así como que le da el veredicto. ¿Se entendió? Cuarta pregunta. ¿Por qué la señal de que nunca más se va a destruir a toda la humanidad es a través del arco iris? ¿Qué es el arco iris? ¿Y qué representa el arco iris? Voy a hacer algo más fuerte la pregunta. El arco iris, ¿cómo se forma? Tiene que ver, es un efecto físico. ¿De qué? De la luz y el agua. ¿Y antes de esto no existía el arco iris? Medio raro, porque entonces la ley física que se creó ahora, no entiendo, tiene que ver con algo. Si vos pones la manguera en el estacionamiento, ¿no?, de tu carro, no sé, y tirás, y ahí de repente ves un arco iris, ¿lo vieron en el agüita? A veces cuando... Entonces, eso es una ley física. Entonces, ¿acá Dios crea el arco iris o no? ¿Y qué quiere decir? ¿Y por qué a través de él? ¿Entendieron la pregunta? Sí. Y última pregunta, ¿qué es el pacto que hace después con los hijos de Noah? ¿Se entiende lo que quiero ver? O sea, vamos a ver, la clase principalmente es cuál es el pecado. ¿Está bien? No toqué el tema de que Ulay lo voy a tratar después, pero en otro, por qué Noah se salva también. Hay que ver, ¿está bien? Y por qué el castigo es de esta manera. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Ahora, ¿quieren decir ustedes por qué Dios decidió destruir a la humanidad? ¿Por qué Dios decidió destruirlo? Eran muy pecadores. ¿Cuál? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál? Cuando se empezaron a... ¿Cuál? Dígame, apunten a un pecado específico, no me digan así. ¿Hacían Hilul Shabbat? ¿Profanaban el Shabbat? Todavía no había Shabbat. No había Shabbat. Ese no es el punto. ¿Había adulterio? ¿Tienen algún pasuk? Pesuquín traigan, ¿eh? ¿Les acuerdan? No, porque él dice... Vamos a buscar. Acá dice que... Vamos a buscar, vamos a la Torah misma y vamos a ver qué dice. ¿Está bien? Pero que estos también se respetaban como la tierra, ¿no? O sea, no cumplían... ¿Qué no cumplían? Las personas. ¿Qué no cumplían? Los hombres. ¿Qué? No sé, los... No puedo ser muy abstracto, tengo que decir específicamente cuál es el punto. Porque, está bien. Pueden decirme robo, pueden decirme adulterio, pueden decirme asesinato, pueden decirme, no sé, la Yonarra, no sé, yo qué sé. ¿Cuál es odio gratuito? ¿Cómo se destruyó el segundo templo, no? Por Ulay fue ese, no sé. ¿Cuál es el idolatría? A lo mejor es idolatría. ¿Qué está escrito? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Entendieron lo que voy a hacer ahora? Sí, bueno. Bueno, vamos directo al grano. ¿Están de acuerdo que lea el pasuk? Sí. Vamos a leer el pasuk. Bueno. Estoy al final de Bereshit, al final de Génesis, al final de la primera Berayá. Ya toca un poco, ¿eh? Antes que empiece para allá Noah, para allá Bereshit, al final, últimos 3-4 pesukim. Se los leo. Que capítulo 6. Capítulo 6, pasuk 5. Les leo. Vayar Adonai ki rabat ra'at Adam va'aretz. Y vio Dios que era grande el mal del hombre sobre la tierra. Grande el mal del hombre sobre la tierra. Bejol yetzer makshebol libo, y todo lo que producía su corazón, rak ra kolayom, era solamente malo. De nuevo, ahora voy a seguir leyendo el libro. Era grande la maldad del hombre sobre la tierra. Punto 1. Era grande la maldad del hombre sobre la tierra. Punto 2. Y todo lo que producía su corazón era solamente malo. Todo el tiempo. ¿Me siguieron hasta acá el pasuk? Vamos a tratar de analizar según este pasuk si me da información o no me da información. Me dice la primera parte del versículo que era grande la maldad del hombre, y la segunda parte que lo que producía su corazón era solamente malo. Esperen, si la segunda parte dice que lo que produce el corazón es solamente malo, entonces la primera parte ¿a qué se refiere? De nuevo, la primera parte era grande la maldad del hombre, grande la maldad. Y segundo, y lo que hace y su corazón era completamente malo. Si la segunda parte es el corazón, la primera parte ¿qué es?
Traducciones. La mente. Esperen. No, Bueno, no tengo que sabe. explicar que normalmente la palabra lev en la Torá, lev, que traduje como corazón, es todo lo que tiene que ver con lo interno. Tiene que ver con los pensamientos, con las intenciones, con los sentimientos. Entonces, pero dejen esa. Entonces la primera parte, ¿qué es? Los actos. Los actos. Ya tengo. El pasuk se divide en dos partes. Uno, todas las acciones del hombre eran acciones malas. Todavía tengo que definir qué es una acción mala. No sé. Pero son acciones en hebrit. Ra'im. Ahora vamos a ver qué significa ra. Y todo lo que pasa por su corazón, pensamiento, intención, es solamente ra también. ¿Está bien? O sea que estamos mal por todos lados. Ahora vamos a analizar. ¿Qué significa ra? Mal. ¿Pero qué significa mal? En hebreo, ¿qué significa ra? ¿Cómo saber lo que significa ra en hebreo? Yo te digo, es una acción ra. Bueno, pero es muy... Una acción ra. Depende a qué defino yo como ra. ¿Entiendes? Yo te puedo decir un montón de cosas. Cualquiera de las 613 mismos, si no las haces, eso es ra. ¿Cuál de las 613 se le refiere más ra? ¿Entendieron mi pregunta? Voy a la etimología de la palabra. Ra es lo contrario de qué palabra. Eso sí, en hebreo seguro. Ra es lo contrario de qué palabra. De tov. Normalmente tov se traduce como bien y ra como mal. Bueno. Voy a tov. ¿Dónde aparece la palabra tov en la creación? En Bereshit aparece muchas veces. En cada día, ¿no? Cada vez después que crea algo, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué quiere decir? Y creó el sol y Dios que era bueno. Y creó las plantas y vio Dios que era bueno. ¿Qué tiene? Las plantas son buenas. El sol es bueno. Pero es medio raro. ¿Qué es bueno ahí? ¿Qué significa bueno? ¿Entienden mi pregunta? Bueno normalmente es algo de ética. Algo de moral. No es algo físico. La mesa es buena. La mesa no es buena. Es mesa. ¿Qué es buena? ¿Entienden mi pregunta? Sin embargo, cuando Dios crea cada vez que Dios crea cada cosa, dice, y vio que era bueno. Entonces, explico qué significa bueno. Bueno, ¿en qué sentido? Algo bien estable, algo bien construido, algo firme. ¿Me sigan lo que es top? Algo bien hecho, bien, consistente, firme, a eso se llama Bueno. top. ¿Me siguieron hasta acá? Si top es construir algo bien, ¿qué puede ser ra? Al contrario. Destruir. Bien, voy a la contraria. Si todo es construido, bien, firme, ra es lo contrario. Ra sería destruido. ¿Me siguieron? Ulay, ¿me ayudo con la etimología? Ulpan, a pesar que dice Ulpan, pero la etimología. ¿Cómo se dice? Una mesa que tiene 3 patas. No tiene 4, tiene 3 patas. Tambalea. No está firme. ¿Cómo se dice en hibrit? Quiero mostrarles que viene la palabra ra, Raúa. Si la mesa no está firme, es raúa. Está tambaleante. ¿Qué significa raúa? Ahí raúa no de malo, que es mala, no. ¿Qué quiere decir raúa? Que no está bien firme, no está consistente. ¿Me entienden? Como que no está bien construida. Raúa, ra es lo contrario de tov. Tov es construir, firme. Ra es destruir. ¿Me siguen? ¿A dónde voy? Sí. Muy bien. Llegamos a la conclusión de lo que significa la palabra ra. Algo malo, una acción mala, traducción. Una acción destructiva. ¿Me siguieron? Sí. Vamos. Entonces tengo el pasuk. El pasuk me dice que Dios vio que era grande el mal del hombre sobre la tierra. Si es grande el mal del hombre, ¿de qué está hablando? ¿De las acciones o de los pensamientos? La primera parte. De las Siempre. acciones. Y Dios vio que era grande el mal del hombre sobre la tierra y todo lo que pensaba era malo. Entonces, la primera parte son acciones. La segunda parte son pensamientos. ¿Me siguen? Bueno, entonces, la primera parte sería que todas las acciones del hombre eran acciones malas. O sea, pero traducamos, ¿qué es? Acciones destructivas. Demen, acciones destructivas. Porque esas son las que hay en esta generación. Demen, acciones destructivas. Mentir, matar. Mentir, pero mentir no sería lo más grave. ¿Cuál sería la acción más destructiva que hay? Matar. Asesinar. Estamos de acuerdo. Matar es la acción más destructiva que hay. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿El robo destruye? El robo destruye. ¿El adulterio? Destruye la familia. ¿Me siguieron? O sea, en esa generación todo era acciones destructivas, malas. Fíjense que hasta no estoy hablando del hombre a Dios. Estoy hablando más del hombre al prójimo. ¿Me siguieron?
No quito que a lo mejor del hombre a Dios es un desastre, pero no es lo que dice. El pasuk está diciendo que de las acciones que hace el hombre en esa generación son completamente destructivas. Y normalmente destructivas son acciones que destruyen la sociedad. Y las acciones que destruyen la sociedad normalmente, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. ¿Le suena? ¿A quién le suena? Los mandamientos. A los 10 mandamientos. Es como que estoy parafraseando la segunda tabla de los 10 mandamientos. ¿Está bien? Que sería lo básico. Eso, ¿y por qué justo traje estos tres? Porque la Torah no está entregada. O sea, no puedo decir que violaron el Shabbat porque el Shabbat no fue entregado. No puedo decir que está pasando. ¿Pero por qué? Pero sí puedo hablar de las 7 mitzvot de la humanidad. Ah, ¿y no matarás está en la humanidad? Sí. ¿No cometerás adulterio? Sí. ¿No robarás? Sí. Ah, por todo eso pasan. Pero eso lo ¿Entendieron hasta sabían aquí? ellos. Sí, eso, o sea, esto eran las mitzvot de la humanidad. Ellos sabían que tenían que cumplir eso. De la dama Rishon. ¿Está claro? ¿Quién les dio a ellos esos? Dios ya se lo entregó a Adama Rishon y Adama Rishon ya se lo entregó a sus hijos y a sus descendientes. Ya miles de años ya van. Como ética Cuando de digo moral. mitzvot de Bnei Noach, no se confundan. Porque Bnei Noach es porque con Noach se agregó una séptima. Las primeras 6 ya estaban de Adama Rishon. Cuando Dios le dice a Adán que no coma del árbol, Sí. pues, metafóricamente ya es una empezar a hacer una... Sí, ese sería, pero ahí hay que entrar en ese capítulo es más profundo, ese capítulo 2, 3, 4. Sí, sin entrar en eso, a nivel simple. ¿Me siguieron la deducción? ¿Les parece buena? Todas las acciones del hombre eran malas. Yo lo único que busqué, ejemplos de acciones malas. Y estoy hablando de acciones que si Dios decide destruir el mundo es porque no va a ser por una acción menor. Tiene que ser de lo peor de lo peor. Y de lo peor es el asesinato. Lo peor es el adulterio, el robo. O sea, eso era lo que había en esta generación. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Pero no basta con eso. Eso es a lo que se refieren los Lubavitch con los Bnei Noach de Sí, la... sí, cuando hablan de las 7 mitzvot de la humanidad. Ah, A eso se refieren Bnei Noach. Toda la humanidad se llama Ben, hijo de Noah. ¿Por qué a toda la humanidad se le llama hijo de Noah? Porque sus 3 hijos, ¿cómo se llama? Porque todo sale de Noah. Entonces, y después viene a Israel. Entonces todo sería... Es como decir Ben Noah, sería como decir Ben Adam. Nada más que después de Adam Rishon, todos murieron. Y con Noah empiece de nuevo. Entonces a todos se los llama hijos de Noah. Entonces Ben Noah sería como sinónimo de no Yehudí. ¿Entendieron? Y por eso son las 7 mitzvot de Ben Noah. Nos fuimos de tema, volvemos. Segunda parte del versículo. Segunda parte del versículo. Todos los pensamientos del hombre eran solamente malos todo el tiempo. Vamos, es un paso, es grande, ¿no? Miren lo que dice. Todos los pensamientos del hombre, o sea, pensamientos, intenciones, sentimientos, ¿qué sería? ¿La acción? No, lo que hay adentro. Todo eso era solamente malo y todo el tiempo. Primero voy a solamente malo. Ya definimos que era malo. ¿Qué era malo? Destructivo. O sea que todos los pensamientos que tenía la humanidad que eran pensamientos destructivos. Intenciones destructivas. Sigo. Solamente. ¿Qué ven en la palabra solamente malo? Que no hay ninguna intención buena, pero ni una. Por lo menos a las 5 de la tarde tuviste una intención buena. No. Y a las 3 de la mañana. No. Nada. ¡Qué desastre! ¿Entienden lo que? Ni una. Pero para colmo, miren cómo dice. Solamente destructivas. Y para colmo, miren cómo dice. Colayón. ¿Qué colayón? Todo el día. Ni siquiera cuando se van a dormir tienen una buena intención. Nada. Totalmente malo. Sí, que quería decir. Como cuando como que él perdió, como que Dios perdió cual emuná completamente la humanidad. O sea, Dios sabe que el ser humano tiene potencial, pero vio que esa generación ya llegó al top de lo malo. ¿Entendieron hasta aquí? Entonces creo totalmente pervertida. E interesante ver que acá el tema aparentemente es más del hombre al hombre. Ahora, ¿hay una deducción, algo en contra de Dios en algún pasuk? Hay un pasuk. Miren el pasuk este. Dice, en Parashat Noach al principio, ¿está bien? Cuando dice por qué se corrompió el mundo, donde dice, a ver, ¿dónde tenemos este pasuk? ¿Dónde está el pasuk este que les quería mostrar? Acá está. Es el pasuk 11, el pasuk 2 de la Perashá Noach. Batishajet Ares lifne a Elohim.
y se corrompió la tierra está corrupta. Corrupta que son acciones de maldad, ¿no? Pero miren esto. Lifne a Elohim. Acá dice Dios. ¿Qué es Lifne a Elohim? Delante de Dios. Delante de Dios son todas acciones corruptas. Yo digo, delante de Dios me viene a agregar algo. Me viene a agregar esto. A mí me parece esto, que ellos no tienen el concepto delante de Dios. ¿Me siguen? No tienen el concepto básico de Dios, de estar parado delante de Dios. Por eso hacen lo que se le da la gana. No me parece que el tema es idolatría, presten atención, pero es como ateo, ¿entienden? Es como, ¿vos crees en Dios? Sí. ¿Y qué haces? ¿Por qué haces? ¿Qué tiene que ver? Yo hago lo que quiero. Entonces no tenés el mínimo temor de Dios. Sin temor de Dios. Eso. Yo le defendería a Elohim como no tienen el mínimo temor de Dios. No es el punto idolatría, no idolatría. No me parece que el pecado es que están haciendo idolatría. No es el pecado. No es el pecado. Hay pecados en otras generaciones que es idolatría. En el tema es el hombre al prójimo y que el concepto Dios ni les interesa. O sea, eso es no tener el mínimo temor de Dios. Es gravísimo. Eso es lo que, no hay esperanza, lo que dijiste. es que no hay esperanza. No hay esperanza, pero tampoco porque no les era claro. Por eso preguntaba Sí. si tenían los valores. Sí, tenían los valores que les enseñó Adam Arishon, que les enseñó Shem, que les enseñó... de Hashem todavía no está. Que les enseñó Enosh, te podemos ir, Hanoch. Personas buenas que hubieron. Se fue corrompiendo cada vez más hasta que llegó al top de lo peor. Hay una parte que dice que Enoch anduvo con Dios. Sí, muy bien, ahí tenés un caso. Y Dios se lo llevó. Ahí Enosh tenés. O sea que tenían. Hanoch. Después tenés Hanoch, ¿no? En español. Sí. Bueno, Hanoch. Después está Enosh, que en ese momento empezaron a hablar de Dios. ¿Vos ves? Que el que era Shem Hashem. Ay, ves hombres grandes que fueron el camino a Shem. Pero a grandes rasgos la humanidad, desastre. ¿Se entendió hasta acá? Llegamos a la conclusión de cuál es el pecado de la generación. El pecado de esta generación es corrupción total, a nivel mínimo. No hay el mínimo temor de Dios, asesinato, adulterio. ¿Por qué será que inclusive, o sea, en medio de toda esa corrupción, Sí. habían hombres que estaban con Dios y trataban Dije de antes de esto. antes. Antes. Pero ellos después se corrompieron también. No, ya habían muerto. Eso. Ok. Pero queda uno, podés decir. Y queda uno, ¿quién es? No. Exacto. Noah justo Por lo... eso fue que Exacto, por eso Noah se salvó. Porque justo Noah es lo contrario de esta generación. Y si quieren lo podemos poner en el pasuk primero, pero es otro shiur. Pero en el primer pasuk, justo Noah va a tener lo que esta generación no tiene. Dice Noah era tzadik, tamim, y con Elohim iba Noah. Si vamos a ver cada una de estas cosas, es justo lo contrario de lo que tenía esta generación. ¿Está bien? O sea, esta generación hace acciones malvadas, Noah hace acciones de bondad. Tzadik. Esta generación tiene intenciones malas y en el corazón es todo malo. Noah es tamim, íntegro, completo, justo lo contrario. Esta generación no tiene presente a Dios. Noah con Elohim iba Noah, justo lo contrario. O sea que cada palabrita va en contra del otro. ¿Entendieron? Fui rápido y lo dije, pero dije algo profundo. Eso es profundizar en la Torah. ¿Está bien hasta acá? Sí, pregunta. Sí, es cuando habla de este asunto de que no tienen ningún temor de Dios, no tienen a Dios presente en nada. Pero para mí me da la impresión de que ellos conocían de Hashem, pero no. Eso es lo grave, claro. Acá lo grave es que no es que, claro, lo grave acá es que ¿qué me importa Dios? ¿Qué me importa lo espiritual? Hago lo que se me da la gana. Pero ellos sabían de Hashem, ellos conocían. Lo mínimo tienen porque lo heredaron de sus ancestros. Pero eso no significa que no tenían ningún conocimiento de Hashem. Por eso quise decir que el tema acá no es idolatría. Eso es lo que quise decir. Sí. El tema no es idolatría, no pasa nada. El tema es, estamos estudiando, no pasa nada. Ser como los ateos modernos. Exacto, el tema más ateo. ¿Qué me importa? Yo hago lo que quiero con mi vida, re materialista. Como materialista. Pero Dios existe. ¿Qué tiene que ver Dios? Dios ahí en el cielo, yo en la tierra hago lo que quiero. ¿Cómo? Si Dios existe, te está enseñando lo que tenés que hacer, la vida tiene un sentido. ¿Entendieron la idea? Va, ¿podemos seguir? Bueno, ahora voy a leer del libro. Esto, me fui de aquí. Estaba en la 132, ¿no? Leo.
Hay un pasú que todavía no les traje, ahora lo voy a leer del libro. Los motivos de la destrucción de toda aquella generación son, acá trajo así, Arayot, relaciones incestuosas, ahora voy a traer el pasú, ¿qué? Y jamás, acá dijo jamás, robo, pero yo quiero decir más profundo, jamás no es solamente robo, jamás es acciones de violencia. ¿Me siguieron? Es más profundo que decir robo solamente. Pero le doy el ejemplo. Pasuk. Nos basamos en esta afirmación en el versículo que dice: Bairu bene Elohim et benota Adam, kitobotena, Baijulaem nashim mikol asher bajaru. Pasuk. Al final de Bereshit. Vieron los hombres más importantes, los más sabios, a las mujeres que eran bonitas y tomaron para ellos mujeres de las que más le apetecían. ¿Qué pecado hay acá? O sea, dijo de común acuerdo, no. O sea, que también a la fuerza. O sea, ¿hay violación? Sí. ¿Y si era casada la mujer? También. Es adulterio, sí. Y también eso sería robo, porque le estoy robando la mujer a su marido. ¿Entendieron? Podría ser entre familia. Todo, valía todo. Eso es corrupción total a nivel relaciones incestuosas. Hasta tal punto que dicen que hasta... Después cuando van a explicar por qué los animalitos desaparecen. Otra pregunta que no hicimos. ¿Qué culpa tienen los animalitos del pecado del hombre? El Midrash quiere decir que hasta los animales estaban corrompidos. O sea, vieron la corrupción tanto del ser humano que hasta los animales se corrompieron. Pero es medio raro porque el animal no tiene libre albedrío. Pero ahora voy a dar mi interpretación al respecto. Pero le dije lo que dije el Midrash. El Midrash dice que pasa, cuando está todo corrupto, hasta el animal se contagia de la corrupción. Como que algo así viene a decir. De hecho, en la naturaleza pasa. Como que influye. Yo lo he visto. Como pueblos corruptos en Colombia, por ejemplo, en la costa. Hay un Pero ¿qué pasa? pueblo- ¿Que el animalito haga otra cosa con otro animalito? ¿O que los seres humanos hagan cosas jalida con los animalitos? Bueno, se ve, por ejemplo, ser humano Esa entiendo, con porque animal el hombre es un loco. y animales mirando que empiezan a hacerlo. Bueno, miren, pues, o sea que son influenciados. Sí, es como ellos Increíble. lo ven. Y como que aprenden a nivel, no de libre albedrío, no, a nivel imitación. Es como una energía. Como Bueno, está algo bien, que- interesante, eso sería lo que dice el Midrash. El Midrash dice que el mundo se corrompió completamente, hasta los animales. pasa. ¿Está bien? Después vamos a dar otra o segunda interpretación, pero tenemos dos acá. Muy bien. ¿Entendieron el pasuk? Sigo. Se entiende del versículo que las tomaron por la fuerza, aunque fueran casadas. El que cometa adulterio, además de ser un acto deshonesto, implica que está robando, ya que esa mujer es de otro hombre, era de su prójimo y él se la quita. Además cometían otros tipos de maldades y violencia, es lo que dijimos, acciones de violencia, tal como dice el pasuk, era grande la maldad del hombre sobre la tierra. Está bien, en este texto, después en otro shigur lo profundizamos mucho más. Acá fuimos a nivel corto porque queremos avanzar. ¿Por qué el motivo por el cual Dios decide destruirlos es con un diluvio? ¿Quieren arriesgar ustedes a decir una idea? ¿Por qué con el agua esto? Purifica. Tal vez sí. Muy bien. Explicación número 1, linda. El agua sería como la mikve, como el baño ritual. Este punto está completamente impurificado. Lo tengo que meter en una mikve. Y lo purifico. El agua purifica. El agua fue comparada con la Torá. La Torá purifica. El agua purifica. ¿Está bien? Explicación número 1. ¿Otra explicación se les ocurre? Porque a través del agua voy a la segunda. Miren qué interesante. Si las leo. El motivo por el cual Dios decide destruirlos con un diluvio es debido a que Dios está volviendo todo atrás. Es decir, deshaciendo lo que hizo, volviendo todo al Tohu Vabou, cuando solo existía agua y oscuridad. Miren qué interesante. ¿Se acuerdan del segundo pasuk de la Torah? Pasuk número 1. Y Dios creó los cielos y la tierra. Pasuk número 2. ¿Cómo estaba la tierra? Lo mismo el otro día con el tema de los dinosaurios. ¿Se acuerdan? ¿Está bien? Citamos el pasuk. Se me fue. Le cito el pasuk literal porque es mejor verlo de adentro. Ahí está Tohu Vabou. La tierra era Tohu Vabou. Dijimos que Tohu Vabou era desierta, sin habitar, no había nada. Joshech al peneteom, oscuridad sobre las aguas. ¿Se acuerdan que dijimos océanos? Y el Ruach Elohim y los vientos flotaban sobre todas las aguas. O sea, ¿qué tengo al principio de la creación? Tengo todo lleno de agua y completamente oscuro. ¿Me siguen? Sí. O sea, ¿qué está haciendo Dios entonces? Devolviendo. Volviendo todo al principio. Es como, vamos a empezar de nuevo. La cosa no fue bien, el ser humano no fue por el camino correcto,
segunda oportunidad. ¿Está bien? Pero ¿cómo empezamos de nuevo? Volvamos a... Obvio, no va a hacer que el mundo desaparezca y otra vez crea el mundo. ¿Está bien? Entonces lo vuelve todo de nuevo. ¿Cómo empezó al principio? Estaba todo de agua. ¿Y dónde ven el tema de la oscuridad? Dicen que ese año era tanta la tormenta, que no había ninguna luz, la luz del sol no entraba. Era oscuro. ¿Cómo lo dice el pasú que era oscuro? Dice que ese año como que desapareció el verano, el invierno, el otoño. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no había era todo totalmente tormenta. ¿Vieron cuando hay una tormenta re oscura que se oscurece todo? Así. Entonces sería como empezar de nuevo. ¿Entendieron la idea? Está buena. Cuando solo existía agua y oscuridad. Y precisamente el versículo que nos cita allí es Verruach Elohim, Merajefet al Peneamaim. La presencia divina estaba por sobre el agua, tal como ahora, bueno, acá dijimos en los vientos, ¿se acuerdan? Pero, tal como ahora con el diluvio, que es todo agua. Lo que quiere decir que era todo agua. Muy bien. ¿Entendió la segunda pregunta? Entonces tuvimos dos respuestas. Muy linda la que dijiste, me encantó. ¿Está bien? La de la migbe y la de empezar de nuevo. Tercera pregunta. ¿Dios cambia de idea? ¿Cómo Dios dice que nunca más va a pasar? Porque Pero no cambia de idea. ¿Y cómo es que no cambia de idea? Entonces denme una respuesta optativa. es como cuando nos levantamos cada día Sí. y aunque no que hacemos la braja Sí. de la mañana Sí. y como que Dios no, aunque seamos no somos perfectos y que vea que a veces tenemos también el Yeter Hará, que es... Pero si vas a dar con esa, pero con esa respuesta, entonces no me... Tiene una En nosotros. Ay, ¿por qué pero entonces la primera que tampoco lo destruye y listo. Y que tenga una. Porque empieza a conocer. Porque empieza... Ahora no, pero vos me tenés que contestar una respuesta que sea coherente con la primera. En la primera parte Dios decide destruirnos. Sí, Y la segunda parte Dios dice que nunca más. Entonces yo digo, cambio de idea. Porque entonces o que la primera no nos hubiese destruido, o que la segunda también nos puede destruir de nuevo. ¿Entienden mi pregunta? Si Dios siempre maneja el mundo de la misma manera, porque Dios es perfecto y no tiene cambios, o que no, o que sí, pero no en una que sí y en otra que no. Pero ¿Entendieron? no cambió. Entendí lo que vos dijiste de esperanza, pero yo estoy explicando en qué se basa esa esperanza. ¿Por qué ahora sí y antes no? Esa es mi pregunta. Rab, Sí. Hashem no debemos olvidar que Hashem es nuestro papá. Sí. Como todo papá dice, Nos quiere. nos quiere y nos dice, mira, este es el castigo si haces esto. Perfecto. Te lo recuerdo, papá dice, papá o mamá te dicen, si te portas mal, no tienes permiso de ir a jugar. Sí. Entonces recuerda que Bueno. si tú te portas mal, no puedes. Genial, hermosa respuesta, pero no me contestás entonces por qué destruyó el mundo. Ayer es nuestro padre. Y si ayer es mi padre y me quiere, que no me destruya el mundo. No me contestaron. Habla de desobediencia. ¿Entienden? Ustedes son respuestas sentimentales lo que me están dando. Está muy lindo lo sentimental, es romántico. Yo estoy hablando a nivel matemático, racional. Yo quiero entender. En Dios no hay cambios. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cambio? ¿Entendieron la pregunta mía? Lo que ustedes dicen es perfecto, es hermoso, pero no. No, si Dios es mi padre y porque Dios es mi padre me quiere y por lo tanto tiene clemencia, por lo tanto no me va a destruir, yo sigo con ese criterio y les pregunto por qué al principio no dijimos lo mismo. Pero hay cosas que no se pueden perdonar y hay cosas que no pueden. Bueno, perfecto. Hay cosas que no se pueden perdonar. Bueno, por lo tanto, entonces en el futuro, si hacemos de nuevo lo mismo, que nos castigue de nuevo. Y eso No me contestan eso. pasando y No, porque mi padre, no me contestaste. Si en el futuro hacemos algo que no nos puede perdonar, que no nos perdone. Entonces, ¿por qué Dios promete que nos va a perdonar? Eso no entiendo. Nos va a castigar, pero de otra forma, no con el ¿Por qué? Pero no me explican por qué. Porque como papá nos va a corregir. Eso, si no está bien hecho, Para. te tiene que... ¿Vos entendés mi pregunta? Dios dirige el mundo exacto, igual. No cambia Él. ¿Está bien? Entonces, si el mundo va por el camino, si el mundo se pervierte, merece la destrucción. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que aprendí de esta peralla. Entonces dice, bueno, ¿sabes? No lo voy a hacer más. ¿Por qué no lo vas a hacer más? Si el mundo se pervierte de nuevo... Porque hay un solo ser justo que hubo como Noé. Él vio que había una sola persona justa. Está bien, y yo digo en el futuro, después de Noé, cuando todo el mundo, si se pervierte de nuevo, que Dios nos destruya. Te pregunto eso, esa es mi pregunta. Yo no dije con Noah. Yo no dije por qué con Noah no nos destruye. Con Noah entendí, porque Noah merece salvarse. Yo digo, hipotéticamente, es una hipótesis. ¿Qué pasa si en el futuro todo el mundo se corrompe de nuevo? ¿Dios nos destruye o no? Acá dice, no entiendo. ¿Cambiaste de idea? Espera, que quería a ver qué dice. Cambia de idea. Porque Hashem sabe cómo, o sea, él Dios sabe ¿qué sabe Dios? Él fue el que creó al ser humano. ¿Y qué sabe? Y sabe que en la naturaleza del ser humano está el pecado.
Entonces lo mismo aplicarlo para la primera. No. Así es, entonces dice, no, o sea, no, ahora viene y dice, no tiene sentido que pase haciendo esto cada vez que llega a este. ¿Pero qué? ¿Pero que Dios no la sabía esa? Para vos decir, no tiene sentido que lo castigue porque yo sé que el hombre tiene el hombre tiene el Yetzer Hara, ¿y qué voy a hacer? Y bueno, pero con este criterio entonces tampoco que lo destruya al principio. ¿Entendiste lo que te contesto? Si seguís con ese criterio, aplícalo. Ustedes tienen que darme una respuesta que no haya cambio en Dios y que el cambio sea en por otro lado, por otro enfoque. Hay dos. Espera, la escucho y te escucho a las dos. Sí. Yo creo que Escucho a las dos y digo. bajo bueno, ese la escucho. contexto hipotético, Sí. Dios no va a destruir el mundo. Simplemente va a dejar que si el hombre se vuelve a corromper a ese punto, Sí. se destruya entre él mismo. Eso es lo que. Sería una alternativa. Pero yo entiendo. Pero se entiende del versículo que nunca más va a pasar. Porque él lo sabía ya. No, del versículo se entiende que nunca más va a pasar. Bueno, tal vez entonces esa Por- corrupción no va a llevar a que los hombres destruyan el mundo, pero de pronto que se destruyan. Espere, ¿quién? Entre ellos ¿A quién era? mismos. Mirá que no la escuché. Circulen. Está bien, entonces ahora se están acercando. A lo mejor Dios sabe que. Espere, a ver. No, Yo considero que Miren, a ver. desde el primer momento de que Hashem dijo de que se entristeció, dijo que jamás volvería a destruir Sí. el mundo. Bueno, su palabra viva y eficaz, él lo dijo. Pero ¿en qué se basa a que diga eso? ¿En base a qué? Sabía lo que iba a pasar. Ah, Dios sabe lo que va a pasar. ¿Qué sabe? Que Él va a vio, venir o sea, el- él vio como, él tuvo la necesidad de destruir el mundo por todo lo que ya estudiamos, ¿sí? Por todo lo que pasó. Por la Porque se merece la destrucción. Porque Entonces, se lo merece. bueno, ahora ¿qué pasa? Pero cuando él destruyó, Sí. vio que destruyó toda Sí, y Dios sabe todo. Sí. Sí. Él se entristeció y él por eso dijo eso, que no... Pero no, pero eso es raro, porque va a decir, mira, ahora destruyó porque se lo merecían. Ahora Dios, uy, pobrecito, pero no, en Dios no hay cambios. No hay que de repente se le produce una tristeza. No hay cambios en Dios. Está poniendo está poniendo un sentimiento humano, ¿entendiste? Hashem no. Pusiste, Es que ya no va a ser por agua. pero recién dijiste Dios se entristeció. ¿Qué quisiste decir? Traducilo. En palabras, ¿qué quisiste decir? No quisiste decir se entristeció. Quisiste decir, uy, pero qué uy, y después, pero ¿por qué no la pensó antes? Uy? Rabino, La destrucción ya no va a ser por agua, será de otra No lo forma. va a volver a hacer. Ya sé que no lo va a hacer, yo pregunto por qué. Rabino, ¿por qué? Espera, yo digo. Me mareé. ¿Está claro lo que digo yo o no? Yo voy hasta el final. ¿Dios no puede destruir su propia creación? Pero recién la acaba de destruir, recién. Sí, pero cuando le dio la segunda oportunidad, él dijo que no iba a volver a pasar. ¿Por qué razón? Porque él sabía que no podía seguir Pará, volver a te vamos para eso. destruir sus- Dios promete que nunca más va a venir la destrucción. Porque Dios sabe, ¿qué quieres decir? ¿Qué? Por amor a la humanidad. Pero si Ahí. Hashem sabe que es lo que él está haciendo y creando. Abraham, ¿cómo llegó? Abraham, o sea, nosotros... Sí, muy bien. Abraham viene y viene a traer algo muy fuerte, que es una Hashem el mundo. Perfecto, entonces... Y es el pueblo elegido. ¿Y entonces? Y él nos va a dar las mismas. Y entonces, por lo tanto... No podemos... ¿Por qué nunca más va a destruir el mundo? Ahí va la respuesta. Esperen, ¿puedo decir? Espere. La respuesta es que Dios sabe todo, estamos de acuerdo. ¿Está claro? Ahora, si el mundo se corrompe completamente, merece la destrucción. No hay duda. Así funciona el mundo. Pero Dios, que sabe todo, después que sale del arca, ¿está bien? Noah, Hashem sabe que nunca más el mundo va a caer tan bajo. O sea, si el mundo caería tan bajo, merece la destrucción. O sea, Dios no prometería que no va a pasar más. Yo no prometería que no va a pasar más si no sabría que el mundo nunca va a caer tan bajo. Pero por cuanto que Dios sabe que el mundo nunca va a caer tan bajo, entonces nunca el mundo se va a corromper tanto. Si el mundo nunca se va a corromper tanto, entonces no va a venir la destrucción. ¿Me siguieron hasta acá? Ahora, ¿en qué está basado que el mundo no se va a corromper tanto? ¿Pero por qué? Podría pasar. Hipotéticamente el libre albedrío. Siempre te puedes corromper. No, pero ahora hay un cambio. No en Dios. En la humanidad. Ahí es lo que quiere. Y si el cambio está en nosotros, perfecto. Dios dice el mundo. ¿Cuál es el cambio? Noah, que viene con toda esa fuerza, enseguida sale del arca y ofrece corbanotas. Quiere agradecer a Dios. Ya Noah empieza firme. Está bien. No digo que empiece firme, puede tener decaídas. Eso todavía no contesta. Pero después de Noah va a venir un genio, un grande, que va a ser Abraham Avinu. Y ese Abraham Avinu va a ser tan grande que va a ir en el camino de Hashem, que Hashem va a elegir a él y a su descendencia. ¿Sí o no? Muy bien. Gracias a que Hashem va a elegir a esa descendencia, de ahí va a venir el pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel Dios le va a entregar la Torá.
Y la Torá es una verdad tan fuerte en el mundo que nunca va a permitir que el mundo caiga tan bajo. Pero puede pasar que en el futuro los judíos también nos alejemos. Puede pasar que nos alejemos. Pero es tan fuerte la Torá que siempre va a haber un grupo mínimo. Muy grande. O mejor grande, pero siempre va a estar el mínimo indispensable para dar fuerza a que el mundo se mantenga. Pues, el mejor- O sea, la verdad es tan fuerte que siempre va a haber grandes personas que la van a ver y no la van a dejar. Por lo tanto, nunca el mundo va a caer tan bajo. Por lo tanto, entonces no va a venir la destrucción. Pero hay mucha destrucción hoy en día. Sí, pero no llegamos al nivel este. El nivel de corrupción total no llegamos nunca más. Podemos traer que no. Hay un montón de gente buena, hay un montón de acciones buenas, un montón de sociedades buenas, hay sociedades más malas, o sea, pero no estamos en un caso así que todos matan, que todos roban, que todos... En eso no estamos. Baruch Hashem. No Un estamos. ejemplo claro es el... Hay grises, pero no blanco y negro. Mirá el del medio. Puedo ver lo malo que hay en el mundo y puedo ver lo bueno que hay en el mundo. Hay un montón de cosas buenas. Pero últimamente hay muchos acontecimientos muy... Ah, sí, pero no llegan al nivel de lo que es esto. ¿Eso qué es eso? Al nivel de una... Acontecimientos, vos hablas ¿de qué hablas? De cosas que el ser humano hace. Pero es que eso es lo que México. Ah, está bien, pero no alcanza. Pero eso yo... Pero eso es lo que Pero se no, presenta en los Dios prometió que nunca va a destruir el mundo. buenas también. Dios prometió que nunca más va a destruir el mundo. Pues Ya por está, eso eso lo es prometió, porque conocía al hombre. Pues, no dije que no puede destruir un país. Eso no dije. Dios dice que no va a destruir nunca más el mundo. Eso dije. Esta es la promesa. ¿Entendieron la promesa? el Absoluto. mundo. Si no pone- ¿Entendieron que el cambio no fue en Dios? En el humano. Y por cuanto que el cambio es en el humano y Dios sabe que va a venir ese cambio, por lo tanto Él promete que nunca más va a destruir el mundo. ¿Quedó claro? Un ejemplo... El mundo o la humanidad. El mundo es la humanidad, me refiero, a la humanidad. Cuando me refiero al mundo me refiero al ser humano. No me refiero a los animalitos, el animal no tiene libre albedrío. ¿Está claro hasta acá? Un ejemplo de pronto puede ser cuando en Éxodo, cuando que duraron el pueblo 40 años En el desierto. en el desierto, Sí. pero ¿por qué fue? ¿Cuál fue la razón? Teníamos a Moshe Rabenu, ya tenés un sejud grande. El tener a Moshe ya es un sejud grande, aunque nos portemos mal. ¿Entienden? Siempre tenés un mérito. Siempre el tener un mérito, eso quita que venga la destrucción, porque tenés el mérito. ¿Cuándo puede venir la destrucción? Cuando no hay ningún mérito. Pero siempre hay mérito. ¿Por qué hay mérito? Porque tengo Torah. De momento que hay Torah, siempre hay mérito. ¿Entendieron? Tiene que ver Entonces ya nunca más se va a destruir. Ya está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel trajo la Torah al mundo. Ya está. Eso es lo que... Entonces eso nunca más va. Por eso Mashiach y por eso va a haber todo bien. Positivo. No sean negativos, sean positivos. Positivo, el mundo mejor. No, lo que pasa es que ahora como está la situación mundial... No digo que sea todo color de rosa. No dije todo color, todo bien. Pero puede destruirse. Sodoma y Gomorra se destruyó. Eso sí, acá Dios no prometió que nunca más va a destruir una ciudad. A Nínive lo iba a destruir si no hacían teshuvá. Pero sí prometió que el mundo entero no. O sea, toda la población humana. ¿Se entendió? Yo entiendo de acá que Dios no está prometiendo que nunca más va a venir un diluvio, pero sí puede venir una destrucción de otra manera. Yo entiendo que lo que está diciendo acá el Pasuk es que nunca más Dios va a destruir a todo el mundo, o sea, la población. ¿Está claro? Nunca más. Ni con agua, ni con fuego, ni con terremoto, ni con otra cosa. ¿Está claro? Que además del Baruch Hashem. que habla la Baruch Torah es Hashem. universal. Exacto. ¿Se entendió? Lo leo. Dios no cambia la forma de juzgar. Él no tiene cambios. Por lo tanto, es erróneo suponer que Dios se arrepintió. Eso para el cristianismo le encanta porque no entienden lo que es Dios, entonces se arrepiente, es un ser humano. No, Dios no se arrepiente. Entonces, cuando dice que no va a haber otro diluvio, se debe a que Dios ya conoce todo. ¿Y qué? Y Él sabe que no habrá otra generación tan pervertida como la del diluvio. El diluvio en sí, en que toda la generación fue borrada por su maldad. Y el surgimiento de Abraham, quien va a transmitir al ser humano valores elevados, es lo que va a impedir que toda la humanidad caiga nuevamente a un nivel tan bajo. ¿Se entendió hasta acá? Vamos al arco iris. ¿Por qué el arco iris va a ser la señal de que nunca va a venir el diluvio? Y otra pregunta más, que el arco iris antes no existía. Es una ley física, que la ley física se crea ahora. Agua, luz y es algo siempre. Respuesta. Debemos saber que el arco iris está conformado por dos principios básicos para la vida. ¿Cuáles son? El agua y la luz. Interesante, ¿no? Porque justo sin agua y sin luz no podemos vivir. Y justo el arco iris se hace con esos dos puntos. ¿De qué hablaría? De vida. Por lo tanto, el arco iris siempre existió,
ya que es un fenómeno físico producto de la división de los rayos de luz por medio del agua. No es algo nuevo que Dios crea en este momento. Entonces, respuesta nuestra, ahora el arco iris pasa a ser una señal de algo. No que Dios creó el arco iris. ¿Me siguieron? Antes estaba el arco iris, pero no era una señal de nada. Yo con el arco iris no me acordaba de nada. Pero ahora con el arco iris me voy a acordar de lo que pasó en el diluvio y también me voy a acordar que Dios nunca más va a destruir el mundo. ¿Entendieron? Eso es una señal. Para recordar a los hombres que el mundo no existe gratuitamente y para siempre, sin importar lo que hagamos. Hace falta Sehut Kium, un mérito mínimo para existir. Sería como algo que me viene a dar una idea. La idea es, vos querés sobrevivir, vos querés vivir, bueno, pero tenés que tener mérito. Luz, agua, pero tenés que tener algo tuyo, ¿entienden? O sea, entró la luz, o sea, luz sería esperanza, ¿no? Oscuridad sería como que viene algo malo. Entonces, hay esperanza, hay luz, después de la tormenta hay un arco iris, pero portate bien, para que no venga el diluvio, portate bien. Si no hay luz en este caso, un poco de espiritualidad, captación de las verdades abstractas, metafísica, temas espirituales de Dios, concepción de Dios, temor de Él, entonces ese agua que nos recuerda que existió un diluvio en el cual se destruyó la humanidad, podría volver a suceder. Obvio, esto es hipotético porque ya dijo que no va, pero me viene a decir, ser humano, portate bien, recordá, sigo del otro lado, miren qué interesante. El Midrash dice que en la época del rey Hizkiyahu y en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai no se vio el arco iris. ¿Cómo puede ser? ¿Nunca llovió? ¿Nunca después había nubes? No, medio raro, ¿no? ¿Qué? En la época de Rabbi Shimon Bar Yochai no existió el arco iris. ¿Qué quiere decir? Mire la aplicación esta. El Midrash nos relata que en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai y en la generación del rey Hizkiyahu no se vio la señal del arco iris. Este Midrash no nos viene a relatar la realidad meteorológica de aquella época, sino que nos viene a referir que en aquella generación de tan alto contenido de sabiduría no hacía falta ver esta señal. ¿Entendieron la respuesta? Buenísima. En la época del rey Hizkiyahu no se vio el arco iris. Qué raro, siempre no se vio significa no necesitaban verlo. ¿Por qué? Porque yo necesito verlo para acordarme de la misericordia de Dios. Pero ellos eran tan justos que no necesitaban recordar la misericordia, porque ellos eran justos, eran gente buena. Insisto, esto necesariamente no quiere decir que no hubo arco iris, ya que esto es un fenómeno natural, sino que este mensaje para esas generaciones estaba de más. Ellos ya lo tenían muy claro. No necesitaban ver el arco iris para tener presente estos principios y actuar acorde a ellos. ¿Se entendió? El pacto, al final, que Dios establece con la humanidad, con Noah y con los descendientes, es que los hombres se comprometen a reproducirse y a no asesinar. Reproducirse y no asesinar. ¿Por qué es tan importante que empiece por esto? ¿Se acuerdan que dijimos que es volver a empezar? La canción de Alejandro Lerner, volver a empezar. No. Volver a empezar. El mundo vuelve a empezar. Pero si vuelve a empezar, ¿qué es lo primero que le había dicho Dios a Adán Rishon? ¿Se acuerdan cuando lo creó? Multiplica y reprodúzcate. Oye, la idea es que se pueble el mundo. Y acá justo lo contrario, asesinaron. Hasbe Jalila, nunca más asesinato, reproducirse. Reproducirse y no asesinar. Es decir, a construir y no a destruir. Ya que esa fue la voluntad de Dios cuando creó el mundo. ¿Se entendió? Un punto más agrego. Otra aplicación de por qué caen los animalitos. Una aplicación porque los animales también se corrompen. Pero es raro que los animales se corrompan porque naturalmente ellos no tienen libre albedrío. Otra aplicación sería que Dios creó todo esto para el ser humano. Las plantas, los animalitos están. El ser humano sería como la cúspide de la pirámide. Pero si el ser humano no va en el camino correcto y es con una corrupción total, entonces ¿para qué quiero este mundo? Este mundo era al servicio de esta persona que tiene que ser socio de Dios en la creación y hacer un mundo mejor. Pero si ese ser humano no va en el camino correcto, entonces desaparece todo. No como pecado de los animales. ¿Me siguieron? Porque el animal no tiene pecado. ¿Entienden? Nada más que podríamos decir que el animal también se corrompió imitando al ser humano, también, está bien. Pero tienen que quiero decir que el animal no tiene libre albedrío, por eso a un animal no puede tener una misma. ¿Está claro? Según esta respuesta sería el ser humano, el peor, el total malo, que se complotó mal, y todo esto está al servicio del ser humano, pero el ser humano no va en el camino, entonces empezamos el mundo de nuevo. ¿Se entendió? Tienen un shiur profundo para allá. Noah, hacemos un recreo y seguimos profundizando. ¿Está bien? Otro más.